Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a una semana más dentro de lo que es la temática en la materia de literatura. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de las características propias de la fábula, el mito. Vamos a continuar dentro de nuestras planeaciones. ¿De qué manera los mitos? Pues son estos relatos sobre seres sobrenaturales como dioses, monstruos, ¿verdad?, que sirven para explicar determinado hecho o fenómeno. Las leyendas, en cambio, son esos relatos de sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados en cierto momento histórico. Dentro de las diferencias que vamos a ir desarrollando, identificando, se encuentra que el mito es un relato de hechos maravillosos, protagonizado, ¿verdad?, por personajes sobrenaturales, como hablábamos de los dioses, los semidioses, o extraordinarios como los héroes, y que en cambio la leyenda es una narración tradicional o colección de narraciones relacionadas entre sí de hechos imaginarios, pero que se consideran reales. Vienen dentro de lo que es estas diferenciaciones, ¿verdad?, en cuanto al mito y la leyenda. Recuerden que hemos venido abordando desde la semana pasada, ¿verdad?, toda la cuestión de estas narraciones y que con frecuencia se suele hablar del mito o leyenda tomándolos como sinónimos. Sin embargo, todas estas cuestiones, ¿verdad?, pues forman parte de la tradición oral de los pueblos y se trata de narraciones que sirven para contar o explicar determinados episodios de generación en generación, por lo que su valor cultural siempre es destacado. Dentro de lo que es la leyenda, ¿verdad?, estas narraciones fantásticas que intentan explicar algo, por ejemplo, el origen de un pueblo, las cuestiones en cuanto a la naturaleza, ¿verdad?, de algunos fenómenos, como es la lluvia, como son los relámpagos, los truenos, las características de ciertos animales y plantas, el surgimiento, ¿sí?, de montañas, ríos, entre otros. Es importante darnos cuenta cómo el empleo del término literatura oral, ¿verdad?, pues obedece a esta necesidad dentro de lo que es la literatura escrita, ¿sí? De qué manera los aspectos formales de la narrativa tradicional, como son y han sido los mitos, los relatos, las leyendas, ¿verdad?, pues se puede considerar de qué manera viene mencionando, ¿verdad?, cómo se han preocupado algunos autores por diferenciar el mito de la leyenda o estos del cuento. Sobre todo, chicos, en la distinción que hacemos entre mito y leyenda, ¿verdad?, para este trabajo, es en parte toda la cuestión en estudios, de qué manera el mito como la leyenda constituye narraciones que han venido pasando de una generación a otra, transmitidas verbalmente y que cumplen funciones básicas en grupos sociales y en culturas humanas, en las cuales estos relatos son parte de la vida cotidiana. El mito como la leyenda han sido desde siempre patrimonio de los grupos humanos de todo el mundo y de todos los tiempos. La necesidad de una expresión existencial del hombre se ha dado paso a través del mito y la leyenda a construirse, ¿verdad?, y constituirse en una explicación del mundo, del cosmos, de la vida, de los códigos sociales y morales, a la vez que son instrumento efectivo de control social de los grupos humanos. Tanto el mito como la leyenda, ¿verdad?, los entendemos dentro de todos estos trabajos, estas sociedades, aquellas cuya única forma de expresión y comunicación es el lenguaje verbal, y para que la única forma de preservación y de expresión de todo lo que implica su historia, todas las relaciones sociales, todos estos códigos compartidos, la forma del contexto y el donde se narra el mito y la leyenda varían grandemente, ¿verdad? De un lado está el contexto ritual, donde son complejas ceremonias de carácter religioso que narran los mitos de origen,
y las enseñanzas de los seres sobrenaturales a las comunidades. Niños y jóvenes los adquieren como parte de su proceso de socialización cultural, mientras que el cuento o la leyenda no tienen un sitio ni una hora determinada. Son estos relatos en contextos sociales, informales, en reuniones, ¿sí? Y sobre todo, de qué manera los cuentos, todas estas cuestiones, ¿verdad? Explorando la temática, pues se hace importante resaltar cómo el texto mítico no es solo patrimonio de culturas aborígenes y de civilizaciones prehispánicas. El mito es parte integral de la vida de los seres humanos, o sea, de su cultura, ¿sí? Los mitos hacen parte de todos los sistemas de creencias religiosas de la humanidad, ¿sí? Es esa narración acerca de cómo fueron los orígenes, qué sucedió antes de que el hombre fuera creado, las actividades de los dioses, la creación del universo y de todo cuanto existe. Los mitos, chicos, responden a la pregunta existencial del hombre de todos los tiempos sobre de dónde viene y lo que pasa después de su muerte física. El mito provee al hombre de una explicación acerca de su vida, de su existencia y justifica su quehacer en el mundo. La leyenda, ya cuando nos enfrentamos, ¿verdad? Y que hablamos de estas narraciones fantásticas que intentan explicar algo, pues nos enfrentamos al cuento o la leyenda de la tradición oral popular tradicional. Se nos plantea una problemática diferente de la analizada para el mito. Como se ha dicho, ¿verdad? Existen serios problemas para su conceptualización teórica, metodológica, y la mayor parte de los trabajos pues proceden de grupos, ¿verdad? De diferentes regiones, dentro de lo que conlleva toda la cuestión de la leyenda popular, pues se nos presenta actualmente como limitadas a una región particular y es preciso seguir su desarrollo a través del tiempo, del espacio, ver qué elementos, ¿sí?, conllevan en cuanto al origen del hecho que se deriva, qué influencias han intervenido, ¿verdad? De qué manera llama la atención toda la cuestión del mito, la leyenda, sus características dentro de todas estas cuestiones. Las leyendas, chicos, se pueden reconocer 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el desenlace. Y aparecen los personajes y se menciona el tiempo y el lugar donde transcurre la acción. Las leyendas son anónimas, se transmiten a través del tiempo en forma oral y se dice que son de creación colectiva. Vamos a completar, sí, porque vamos a iniciar dentro del trabajo de la semana pasada. Vamos a completar este gráfico de acuerdo a las características de las leyendas, cómo son populares, qué hechos se narran, qué personajes tiene, en qué tiempo, ¿verdad? De acuerdo a la estructura de la leyenda, pues vamos a estructurarlo con lo que es el título, el ambiente o lugar donde se narra, qué personajes intervienen y los principales hechos de la leyenda según el orden en que ocurren. Vamos a leer un texto, ¿verdad?, que va a ir conformado dentro de plataforma. Vamos a ir observando las características, la temática, de qué manera se relata esta leyenda. Y finalmente vamos a marcar, ¿sí?, con esta comprensión lectora, la realización de unas preguntas referentes, ¿sí?, al texto. ¿A quién se cuenta la historia? ¿De qué se habla? ¿Cómo es importante la función que desempeña la leyenda, verdad? Y de qué manera está estructurada sus características. Esta literatura oral entre el mito, entre la leyenda, estos mitos indígenas, esta leyenda folclórica, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a estar compaginando, les voy a estar enviando dentro de lo que son 4 preguntas de introducción. Vamos a realizar estas diferencias entre el mito, entre la leyenda. Ya la semana pasada abordamos lo referente a la fábula, ¿verdad? Cómo nos dejaba esta enseñanza para finalizar dentro de las planeaciones con esta temática importante dentro de la literatura. Así que, chicos, vamos a dar inicio
En las distintas plataformas estaré compartiendo videos explicativos, así como las actividades a realizar en el transcurso de la semana.